Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días y bendiciones para toda nuestra teleaudiencia de Frecuencia F. Soy Eliad Montes y le doy la bienvenida a Café Pastoral, agradeciéndole por preferirnos y darnos la oportunidad de acompañarle. Usted que sintoniza nuestro dial 1370 AM, aquellos que nos ven a través de nuestras plataformas y los medios digitales, también a usted que puede vernos a través de nuestro canal de televisión. Bienvenido. Hoy con ustedes quiero compartir un tema acerca del camino del justo. Y quiero, junto con él, hacer alusión a un texto bíblico extraordinario, aquellos textos bíblicos que pudimos haber memorizado en alguna etapa de nuestra vida, sobre todo el libro de los Salmos. Sí, estoy hablando del Salmo capítulo 1. Y esta será nuestra base para el tema que queremos compartir hoy. Será enriquecedor y sé que también es una enseñanza que podrás compartir con otras personas. Dice así la palabra del Señor. Salmo capítulo 1, verso 1. Hoy vamos a leer todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo ha sido ilustrado de mil maneras, de muchas formas, y siempre hay algo nuevo que podemos aprender de él. Esta escritura que encontramos en el Salmo capítulo 1 da una explicación entre el contraste de la vida del que camina en justicia y el que no lo hace. ¿Hay acaso alguna diferencia en la vida? Pues depende hacia dónde mires y qué estés buscando, notarás la bendición del que camina en lo justo y la maldición del que no camina en la justicia. Al hablar del camino del justo, es un camino. No hablo del camino justo, hablo del camino del justo. Es aquella persona que por el camino de la vida obra de forma justa. Los caminos en la vida serán muy difíciles, tendrán muchos desafíos, están rodeados de tentaciones. No hay camino que transites que no haya tentaciones. No hay camino que transites en el que no sientas debilidades. No hay camino que transites en la vida que no haya dolor, pero tampoco camino en el cual no haya alegrías. Así que siempre es la elección del justo y cómo él administra todo lo demás. La justicia tiene que ver precisamente con la equidad de darle a cada uno lo que merece. Desde este punto de vista habréis escuchado un texto bíblico y es una frase que hablaba Jesús. Jesús habló y dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. No es que legalmente usted vaya a tumbarle un diente al que te lo tumbó, solo que muestra la primera vara de medida en cuanto a la justicia, que la justicia será igual para todos. Es lo que quiere decir este texto bíblico, es decir, un ojo por tu ojo y un diente por tu diente. No esperes que te tumben más del que tú tumbaste, pero tampoco esperes que te tumben menos dientes del que tú tumbaste. Es decir, aquí es igualdad, no se refiere a que tengo derecho de que si usted me estrelló el carro, yo debo estrellarle el suyo porque ojo por ojo y diente por diente y eso es justo. No, eso es maldad. Así que el justo es aquel que puede resolver todas las situaciones de su vida de la forma más justa y de la forma más piadosa. Así que de esto hablaremos en esta oportunidad.
Empecemos entonces a modo de introducción junto con este salmo que es el capítulo 1. Puedes relacionarlo también con el Salmo 23, en el cual hay una gran reflexión acerca de lo justo que es Dios con nosotros. Este salmo inicia y comienza con la bendición de todo aquel que está apartado del mal. Y empezando de entrada, es una invitación a apartarnos de nuestros malos caminos. Es una invitación a ser persuadidos de abandonar nuestra maldad, lo que estamos haciendo incorrecto, de lo que estamos haciendo indebido. Siempre hay algo en lo cual podemos fallar. Siempre hay algo latente en lo cual podemos hacerlo de la forma incorrecta. Así que se muestra como una gran bendición aquel que se aparta del pecado. Definamos lo que es pecado. Para pecar se necesita una acción deliberada, una acción consciente y una acción que conozca el alcance de sus consecuencias. Cuando hablamos de pecado, entonces solo puede pecar aquella persona que tiene capacidad primeramente de introspección, es decir, mirar hacia dentro de sí mismo y elegir una forma de respuesta, elegir una acción, elegir un comportamiento. Junto con ello se requiere la moralidad, así que solo pueden pecar las personas morales. Y la moralidad tiene que ver precisamente en la conciencia que tengo del alcance de mis acciones y las consecuencias que vienen y cómo esta genera un daño a mi prójimo. Por eso somos personas morales y tenemos un compromiso moral. Lo que la palabra nos está diciendo en esta oportunidad es: bienaventurado aquella persona que es moralmente correcto. Bienaventurada la persona que cuando busca dentro de sí elige la mejor respuesta. Bienaventurada la persona que a la hora de elegir elige la mejor y no la peor forma de responder. Cuando miramos este texto, en realidad es hermoso y nos enseña que es dichoso, que le irá bien, doblemente feliz, que el final de sus días será de bendición y no de dolor y no de calamidad y no de tortura. Por lo tanto, en esta introducción le invitamos a que hoy usted pueda elegir una vida moralmente correcta y de esta manera sea una persona dichosa. El pasaje nos enseña que el hombre es feliz. Feliz aquel que no practica lo malo. Y mira cómo inmediatamente nos muestra la diferencia entre aquel que no es justo. El que no es justo se deleita en su maldad, en su iniquidad, en sus prácticas, en sus acciones, en sus respuestas, aun cuando sabe que son indebidas, son incorrectas, se ampara en su propia libertad, sin importar su moral. Pero la Escritura habla ahora, dice que el justo es feliz, es decir, se siente contento y dichoso en ser moral, en ser correcto, en ser íntegro. Así que hay felicidad al no practicar el pecado. Ni lo participa, ni lo practica, ni lo comparte, ni está con los que los hace. Estas cosas definen entonces a aquellos que moralmente son correctos. Concluyo esta primera parte de la siguiente forma. No es que salgamos de este mundo para no ver lo que está pasando, sencillamente no practicamos. Hay una palabra que dijo Jesús en la oración cuando oró por los apóstoles y dijo: Señor, no te pido que los saques de este mundo, te ruego más bien que los guardes. Así que mi palabra para ustedes, tal vez la salida no es renunciar, es más bien manejar el ambiente, que es muy difícil. Tal vez la salida no sea irse de la ciudad, es aprender al dominio propio y la templanza de garantizar el dominio frente a las debilidades y las tentaciones. Esto no se trata solo de cambiar lo que está alrededor, sino más bien del dominio propio. Así que este consejo es para usted: elija siempre el camino justo antes que el incorrecto. Vamos a ir a esta primera pausa y cuando regresemos hablaremos más sobre este tema, el camino de los justos, en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hoy en Café Pastoral nuestro texto base ha sido el Salmo capítulo 1 y nuestro tema tiene que ver con el camino del justo. Esta bienaventuranza, bienaventurado el varón, constituye una de las razones por las cuales hay felicidad en la vida del justo. Así que hay dos razones más
Primeramente la bienaventuranza, pero también podemos hablar del temor a Dios y los mandamientos. Quiero dedicarle tiempo a estas dos razones porque los considero de suma importancia y comprenderlos se hace radicalmente importante a la hora de abordar los temas de nuestra vida y nuestro caminar en la justicia de Dios. Primeramente hablemos del temor a Dios. Uno de los consejos que encontramos repetidamente en el libro que escribió Salomón, el libro de la sabiduría, es este precisamente: teme a Dios y apártate del mal. Está enmarcado dentro de otra gran frase, es no seas sabio en tu propia opinión. Esto de entrada es una confrontación, es decir, evaluarnos a nosotros mismos y considerar que no siempre tenemos la razón, no siempre tenemos la respuesta correcta a todas las cosas y que muchas veces la mayor de ellas, o más bien la mayoría de nuestras respuestas son incorrectas, son debidas, son inapropiadas, están llenas y permeadas de nuestros sentimientos y nuestras emociones, que en el mayor de los casos son impulsivos y son efímeras y nos meten en grandes problemas. Lo que está diciendo esta palabra es: confróntate a ti mismo antes de dar una respuesta. Confronta lo que sientes antes de decirlo. Confronta lo que vas a hablar antes de mencionarlo. Esta es una confrontación a nosotros mismos. No seas sabio en tu propia opinión. Nos invita a examinarnos y reflexionar antes de. Y por otra parte, luego de esta confrontación viene una invitación. Te invitaría a que temas a Dios. Y este temor a Dios se ve reflejado primeramente en una obediencia, en un temor reverente. Y se lo voy a explicar para que comprendamos, porque no se trata de un miedo donde hay pavor y terror, sino más bien es un temor donde hay reverencia y me aseguro de hacer las cosas bien. Cuando hablamos del temor a Dios, es importante que lo comprendamos. El temor a Dios en la vida del justo juega un papel importante, de hecho es primordial. Este temor a Dios se ve reflejado en que sus acciones, su conducta, su comportamiento, sus palabras, su forma de vida está modelado por una norma superior, a la cual él se rige de forma voluntaria, de forma deseosa y lo hace con felicidad. Este temor es el hacer las cosas bien, porque el temor es, sin lugar a duda, a algo superior a mí mismo y aún superior a aquel al cual no le hago mal. Por esta razón, el justo en su prójimo verá a Dios. No hará trampa con el prójimo, porque él ve a Dios en él. No ofenderá al prójimo y aún ofendiéndolo pedirá disculpas. Se disculpará porque él en su prójimo ve a Dios. Es este respeto. Así que en este orden de idea, el temor está amparado en esta moralidad, donde yo de forma deseosa me sujeto a un patrón superior al mío. En este orden de idea, la Biblia, la Escritura, es la palabra de Dios, en la cual yo conozco y puedo saber lo que Dios espera de mí. Una frase que yo he repetido con anterioridad es esta: que conocer la voluntad de Dios estimula mi elección, y esto ahora en mi caminar vivo con el temor de hacer las cosas bien. Y vuelvo y lo repito, no es miedo por hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, es el temor, es decir, me aseguro de hacerlas bien. El chef, que luego de haber visto una clase, o aquel estudiante de cocina más bien, luego de haber visto al chef darle una clase, se asegura de comprar los ingredientes correctos. Eso es temor. Se asegura de hacer los cortes como se le dijo y la cocción en los puntos. Eso es temor. ¿Puedo comprar lo que quiera? Sí, puedes hacerlo. ¿Puedes hacer los cortes que quieras a esa carne? Sí, puedes hacerlo. ¿Puedes cocinar todo el tiempo que quieras? Sí, puedes hacerlo, porque al fin y al cabo sigues siendo libre. Las normas y las reglas no son una imposición como para decir que ellas son las que toman el control de la persona. No, la persona es la que se somete a ellas voluntariamente. Por lo tanto, aquel que camina en obediencia es alguien que camina en temor. Y es el temor de asegurarme de hacer las cosas bien porque estoy alcanzando un fin y quiero lograrlo. Así que es importante que comprenda esto, porque el temor a Dios es importante en el camino del justo. Por otra parte, hablemos de los mandamientos, y esto también es importante. Cuando hablamos de los mandamientos,
es interesante porque los mandamientos no puedes verlos como meras prohibiciones. Hay cosas que el justo no hará. Y de hecho así es, no las hará el justo, por la sencilla razón de que no es su naturaleza, no es su forma de vida, no es su convicción. Por lo tanto, ¿quién lo obliga a no hacerlo? Es una de las preguntas. Cuando alguien tiene un cambio de vida o de un momento a otro se hace notorio alguna transformación, una de las frases es: ¿no lo dejan? ¿Acaso le prohíben? No, no es que no dejen ni prohíban. De hecho es que el justo ha decidido no hacerla porque ha tomado los mandamientos y los ha aplicado en su vida. Los mandamientos es la voz de Dios, es la palabra, los estatutos, las ordenanzas. Así que no puedes verlo como meras prohibiciones. Antes de ver las prohibiciones, una de las preguntas interesantes que podemos hacernos cuando hay una prohibición es: ¿cuál es el propósito de la prohibición? El propósito nos mostrará lo benévolo de esta prohibición, nos mostrará los beneficios, los alcances, pero también nos hará ver las consecuencias del hacerlo o del no hacerlo. Así que es importante que cuando en la Biblia, en la Escritura, en la palabra de Dios, en una enseñanza, en un sermón, escuches una prohibición, no te enfoques solo en la prohibición porque esta podrá estorbar tu mal propósito. De hecho, el que hace lo malo no le gustarán los mandamientos ni la palabra de Dios porque chocará con su forma de vida, chocará con su conducta. Así que antes de amar la palabra de Dios, la aborrecerá porque sus obras son malas. Antes de amar a Dios y su voz, la detestará porque va en contra de su conducta, así que la detestará. Pero el que quiere hacer la voluntad de Dios, si hay algo que amará, es la palabra de Dios y su voz. Por lo tanto, enfócate no en la prohibición porque tu corazón se amargará. Enfócate en las benevolencias, en el propósito y el alcance de obedecerlas. Vamos a ir a una pausa una vez más. Cuando regresemos, hablaremos un poco más de este tema, el camino del justo, en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral, 1370 AM. Hoy en Café Pastoral nuestro tema es el camino del justo, basado en el Salmo capítulo número 1. Habla de la diferencia del camino del justo y el que no lo es. Hablábamos antes de la pausa que una de las razones de la bienaventuranza precisamente del justo radica primeramente en el temor a Dios y también en la ley del Señor. En ella medita de día y de noche. Si el justo hace algo incorrecto por alguna razón, puesto que siempre habrá alguna falencia en algún área de nuestras vidas, inmediatamente al percibir su error, al percibir lo incorrecto, es la persona que asume un compromiso aún con sus propios errores, primeramente reconociéndolo y tomando una conducta de arrepentimiento, una linda oportunidad para ordenar. Es triste cuando alguien luego de cometer un error dice me importa y su vida la continúa como si nada. Su corazón se irá endureciendo cada vez más y será una persona más insensible a las cosas buenas. Mientras que por otra parte, el justo cuando percibe que su comportamiento fue incorrecto, fue inadecuado, fue inapropiado, percibe su maldad e inmediatamente es persuadido por la ley del Señor, por sus mandamientos y responde a ella con un corazón más sensible. Por ello es la persona que busca la ocasión para conversar, pide perdón, pide disculpas y asume un compromiso de cambio y transformación. Por ello es aquella persona que se aleja del pecado. Lo dice en una parte muy específica, dice: no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por esta razón, podemos decir entonces que el hombre sabio no solo es aquel que teme a Dios, que guarda sus mandamientos, sino que a la postre será una persona feliz y bienaventurada. Te lo voy a explicar. Si nunca has transitado las sendas de las adicciones, considérate bienaventurado. Si no has caído en el camino de la inmoralidad, considérate bienaventurado. Pero hay otras cosas que nos hacen bienaventurados. Por ejemplo, que aún tengas a tu padre y a tu madre juntos y tu familia, tú eres bienaventurado.
que aún tengas a papá y mamá vivos, tú eres bienaventurado. Hay bienaventuranzas que son regalos en la vida y que son el esfuerzo de otros y que nosotros solo nos beneficiamos de ellos. Por ejemplo, que hoy tengas un techo, tengas un trabajo, eres bienaventurado. Hay otros que no tienen techo hoy y no tienen trabajo. Así que las bienaventuranzas también son bendiciones que nos alcanzan y nos convierten en bienaventurados. Así que quiero hablarte en esta oportunidad. Cuando esta palabra habla de esta forma, se refiere a la persona que no participa de las cosas corrompidas, de las cosas que son inmorales, de las cosas que son de este mundo. Y cuando hablamos de este mundo, hablamos de los deseos de la carne, hablamos de las pasiones desenfrenadas, pero también de los impulsos pecaminosos que están dentro de cada persona. De tal manera que si el justo tiene en algún momento una conducta que al ser juzgada no ha sido correcta, él tiene la capacidad de evaluarlo, aceptarlo, reconocerlo y asumir una actitud de cambio. Y esto es justo. Justo es cuando, sabiendo que agraviaste a alguien, vas y le pides disculpa y compensas tu error. Eso es justo. Justo no es el que no se equivoca. Justo no es el que no llega a cometer un error, sino que aquel que cometiéndolo es capaz de reconocerlo, pedir disculpa y ordenar lo que se desordenó. Así que la gracia de Dios se muestra en el camino del justo y son los favores de Dios, son las benevolencias que lo alcanzan a él, pero no solo a él, sino hasta 1000 generaciones. Cuando alguien es injusto, su fama puede alcanzar a su familia, a sus hijos y hacerlos deudores de cosas que nunca hicieron. Pero por otra parte, cuando tu camino es justo, cuando tu camino es correcto, la gracia de Dios favorece a tus generaciones, los libra de muchos males, los libra de muchas pérdidas. Por lo tanto, ¿cuántas veces hijos tienen que ir a una prisión a visitar a sus padres? Y tal vez tuvieron que llegar allá para reconocer que sus caminos estaban incorrectos, que sus caminos no eran justos, y al fin la justicia nos alcanza. Y a cada uno nos da lo que merecemos. Sin embargo, aún siendo alcanzados por ella, podemos ver la misericordia del Señor. Porque bueno, al menos estamos en una celda, pero hoy pudimos haber estado en una tumba. Y en vez de visitarnos y traernos cosas buenas, pues tal vez pudieran estar llevándonos flores. Es decir, aún cuando la justicia nos alcanza, Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Así que, de alguna manera, seguimos siendo bienaventurados y decimos, gracias a Dios, no fue de otra manera, que pudo haber sido peor. Pero aún en esta situación, Dios muestra su compañía y muestra su favor. Así que Dios revela su gracia en el camino de los justos, los alcanza, los favorece, los guarda a ellos, a sus hijos y sus generaciones. Así que hoy esta palabra nos invita a reflexionar y meditar sobre nuestros caminos, sobre las sendas que llevamos y a dónde nos dirigimos transitando por ellas. Vamos a ir a una pausa una vez más, vamos a deleitarnos con una hermosa canción. También tenemos información para ustedes. Cuando regresemos tendremos ya la conclusión de nuestro tema, el cual considero que de verdad, en lo personal, siento que será de bendición para su vida y al compartirlo con otras personas también ellos serán enriquecidos. Vamos a esta pausa y ya volvemos con más de nuestro tema, el camino del justo, en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. La Biblia nos enseña el ejemplo de Jesús y nos habla de que Jesús fue una persona muy influyente en este mundo y como era de notarse, Jesús andaba con pecadores. De hecho, una de las palabras que se repite una y otra vez y que por las cuales muestra que Jesús era muy juzgado es que se decía de él que comía, dormía y andaba con pecadores. Sin embargo, Jesús entre ellos fue luz. No fue practicante de sus pecados, no fue practicante de sus malas obras, Él fue luz. Si hay algo que resaltar de la vida de Jesús entre pecadores, es que siempre los guió al arrepentimiento, siempre les mostró el camino a la gracia salvadora y les predicó, les enseñó el camino de salvación.
Esto entonces es un ejemplo para cada uno de nosotros, donde Jesús nos modela de una forma muy sencilla y muy eficiente de que por muy tenebroso que sea el mundo en el que vivimos, por muy difícil, por muy desafiante que sea, por muy desbordado que esté en pecados, pues siempre podemos ser luz y podemos iluminar la vida de otros, el camino de otras personas. Sabrá Dios si la única relación de moralidad, de justicia, de bondad que muchas personas tendrán a lo largo de su vida sea solamente con nosotros. Sabrá Dios. Así que lo importante de siempre es ser luz a los demás. Así que no se trata de romper con todas las amistades o los conocidos que tenemos. Sin embargo, también es importante de que al conservarlos, para ellos podamos ser luz y no seguir practicando las cosas. Si bien las hacíamos antes, no las sigamos haciendo. Y si nunca las hemos hecho, pues no las practiquemos con ellos. Por lo tanto, esta es la invitación del Señor a nuestra vida, de que nosotros hoy podamos ser luz a aquellos que están en medio de tanta oscuridad. Hay una conclusión que quiero darte y es basada en el versículo que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Este versículo nos enseña acerca del hombre que se aleja de los malos caminos y encuentra deleite. Es decir, si antes nos deleitábamos haciendo lo incorrecto, hoy me deleito haciendo lo correcto. Si antes me sentía satisfecho cuando le decía a las personas en su cara las verdades y lo que me habían hecho, ahora me siento feliz y contento guardando silencio, siendo respetuoso y en vez de ofender, me siento satisfecho pidiendo perdón. Si antes me sentía bien tirando las cosas a la pared y reventándolas, hoy me siento satisfecho teniendo el control, controlando la ira, el enojo, airado pero no pecador. Así que esto ahora es el deleite. Tiene hambre de la palabra y tiene sed de ella, es decir, siempre se está alimentando de ella y por más que se alimenta, nunca se siente tan satisfecho como para decir ya no necesito más de Dios. Como para decir, ya estoy satisfecho, ya he llegado a un punto en el cual ya no necesito nada más. No, es aquel deseo constante de alimentarse, de recibir de ella lo necesario, de nutrirse. Y doy el ejemplo como el que se sienta a la mesa. Mientras tenga viva, seré dependiente del alimento físico. De igual manera, lo habla de la ley del Señor. Mientras tenga vida, mi espíritu y mi alma son dependientes del alimento espiritual, del alimento de Dios. Por lo tanto, seamos más conscientes de esta necesidad diaria. No solo diaria, sino también constante y de forma permanente. La palabra meditar, quiero tomarla como mi conclusión y se refiere a la reflexión constante, a la reflexión continua. Se refiere a evaluar no solo el pasado, sino también evaluar mi futuro. Se refiere a reflexionar no solo de lo que he vivido, sino a lo que me falta por vivir. Me invita a reflexionar no sobre solo lo que dejo atrás, sino a reflexionar sobre lo que está por venir. Así que aquel que conduce de una ciudad a otra en el auto debe interpretar lo que está pasando a su alrededor, debe interpretar lo que está por venir antes de llegar allá, prever y reaccionar de forma anticipada a cada curva, las aceleraciones, las frenadas. Es decir, él evalúa y elige y puede proyectarse a lo porvenir y lo hace de forma constante. No llega a un punto en el cual deje de hacerlo. Siempre lo está haciendo de forma progresiva y constante hasta llegar al propósito. Así que la reflexión en la palabra de Dios debe ser siempre constante y es evaluativa y correctiva en cada etapa y circunstancia de nuestra vida. Es aquella persona que lo hace con detenimiento, en este caso la palabra de Dios. De esta manera toma gran importancia en la vida del hombre que pueda encontrar los tesoros escondidos que hay a lo largo de toda la vida. Demos un ejemplo para que usted pueda interpretarlo de una forma más sencilla. Un ejemplo que resulta fácil de entender y lo encontramos en la Escritura fue como Jesús habló a Josué y quiero leerle el texto. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. He leído Josué capítulo 1, verso 8.
Por esta razón, y solo esta razón, cuando se medita y guarda y se pone por obra la palabra de Dios y sus consejos, el final siempre será bendición. El final siempre será protección. Por lo tanto, Dios guarda el camino de los justos. Así que si hay algo en lo cual podamos ser corregidos, permitámonos esa oportunidad a tiempo, antes que hayan grandes calamidades. De igual manera, como un árbol junto al río que es plantado y que se nutre de ella y absorbe todo lo que el agua puede ofrecerle para que pueda estar fuerte y dar frutos en el tiempo oportuno. Lo mismo ocurre con la vida del creyente que se alimenta y se nutre de la palabra de Dios constantemente, meditando, reflexionando y poniéndola por obra en su vida espiritual. No tardarán en aflorar los grandes frutos espirituales que serán de bendición, no solo para él, sino para los que se encuentran a su alrededor. Hemos llegado al final de nuestro programa y también pues al final de nuestro tema, el camino del justo, hoy en Café Pastoral. Así que le invito a esforzarse en los frutos del Espíritu. Le invito a esforzarse en el amor, en el gozo, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso nos lo invita Gálatas capítulo 5, versículo 22. Así que le invito a esforzarse, le invito a ser dedicado, le invito a comprometerse con una vida más justa, con una vida más piadosa. Si de algo estoy seguro es que la recompensa, las benevolencias no tardan en aparecer. Uno de los primeros beneficios es la paz y aparece aquí como los frutos del Espíritu. Otro, y es evidente y inminente allí, inmediatamente, es el gozo. Así que estos dos frutos afloran inmediatamente. Usted toma la decisión de caminar en justicia. Los demás son progresivos, va aumentando la mansedumbre, la templanza, el amor, la bondad. Pero el primero que se nota es la paz y el gozo del Señor. Si tú te detienes a evaluar las parábolas o la trilogía de parábolas que encuentras en Lucas 15, la parábola de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo, en tres de ellas, o más bien en todas ellas, hay una respuesta y es el gozo. Y el gozo está en el padre del hijo, en el pastor y en la mujer que encontró el dracma. Es el gozo de Dios, no es el gozo de los hombres, es el gozo de Dios que aflora y se extiende a lo que está afuera. Así que camine de forma justa y el gozo de Dios estará con usted. Soy Eliad Montes y hemos llegado al final de nuestro programa en esta oportunidad, agradeciéndole por preferirnos y darnos la oportunidad de acompañarle. Recuerde que de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, usted y yo tenemos una cita en esto que es Café Pastoral. Para todos, bendiciones.